Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hacia Intuición, un miércoles más. Y como lo prometimos, regresó mi hermano Miguel Castillo. Hola. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que es el resentimiento. Así es. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se gesta? ¿Cómo es el resentimiento? Wow, pues mira, yo creo que el resentimiento Ujú. es una de las herramientas más grandes que te da la vida para poder crecer. Es correcto, sí. Sí, sí. Me parece que el resentimiento y la culpa son cosas que los seres humanos tienen que experimentar, Ujú, tienen que vivir, se tienen que empapar de esas cosas ujú. para poder en algún momento crecer, digamos, espiritualmente o personalmente, o expandir la conciencia, ¿no? Tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Porque en realidad el resentimiento y la culpa, pues al final, son sufrimiento. El resentimiento se convierte como en el dolor no liberado. Pues en realidad el resentimiento, la misma palabra lo explica. El resentimiento es resentir, o sea, volver a sentir. En realidad es volver a traer el pasado al presente. Es no Ujú. poder trascender el pasado, es tener arrepentimiento o culpa contigo mismo o ser víctima de los demás por cosas que hayan sucedido en el pasado y que en el momento presente lo estás volviendo a traer y eso pues te genera pues una ansiedad, pues, ¿cómo lo podría definir? Un Una estado, emoción, ¿no? claro, un estado de no paz, digamos, de estar, pues, intranquilo, ¿no? De Ujú. sentir, pues, ese sentimiento aquí adentro que no te deja estar en paz contigo mismo, ¿no? Es resentir, pero puedes resentir el odio, puedes resentir el amor, puedes resentir la alegría, pero generalmente asociamos como el resentimiento a emociones que nos bajan la vibración. Enojo, odio, ira. Pues mira, yo como yo lo entiendo, yo creo que la alegría o el amor no se trata de resentirlos, se trata de sentirlos en el momento, ¿no? Cuando Ujú. estás resintiendo, pues estás trayendo pasado al presente y eso es, pues de alguna forma emociones de baja vibración. Creo que las de alta vibración pues, solamente se sienten, no se resienten, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso. No, sí, o sea, en realidad es como algo que me surgió en este momento, por Claro. eso te lo preguntaba. Una persona resentida lleva a muchas cosas en la vida, lleva a la autodestrucción, pero a la vez la destrucción de su entorno cercano. Claro, porque una persona resentida no puede tener relaciones sanas. La primera relación sana que debes de tener es contigo mismo. Y si tú estás resentido contigo mismo, pues no vas a poder tener relaciones sanas con la gente que te rodea y con los demás. Y obviamente si estás resentido contigo mismo, pues vas a estar resentido con los demás también, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues no vas a poder tener una relación sana ni con tu pareja, ni con la gente en tu trabajo, pues ni con tus amigos, ni con tus vecinos, ni con tus hijos. En general con nadie, ¿no? Entonces, pues sí Sí. afecta a uno mismo y a todos los que están cerca de uno. El resentimiento es contigo mismo también. El principal resentimiento es contigo mismo, yo creo. Al menos así lo he experimentado yo y lo he vivido yo, ¿no? Creo que cuando dejas de estar resentido contigo mismo, cuando te perdonas a ti mismo, ya no necesitas perdonar a los demás. Porque ya. O sea, ya te das cuenta de que no tiene caso estar resentido con los demás. O sea, te das cuenta de que los demás en realidad son muy pocas veces cuando la gente hace las cosas con la intención de dañarte. Digo, hay quien sí lo hace, ¿no? Hay quien se dedica a eso y hay Sí, quien lo hace son con la intención. psicópatas, claro. Digo, incluso, pues uno mismo, ¿no? Yo también, pues hay veces que sí he hecho cosas para dañar a los demás, ¿no? Pero la mayoría de las veces cuando alguien ha estado resentido conmigo, yo no hice lo que la acción que hizo que se resintiera conmigo con la intención de dañarlo. Y cuando te das cuenta de eso,
pues ya no necesitas perdonar y ya el resentimiento pues ya no existe, se va. Entonces yo por eso sí creo que el principal resentimiento es con uno mismo, igual que la culpa. Yo justo estaba pensando, ahorita que te escuchaba hablar, como el resentimiento y la culpa creo que van como enganchados, porque estás resentido, pero a la vez eso está gestado por una culpa, ¿no? Por algo que tú crees que no hiciste de manera correcta o por cargar con un peso de algo que te estás poniendo. ¿Cómo explicarlo? Sí, es como traer una mochila, la culpa, atrás, ¿no? Costalito de piedras que trae claro, cargando uno, claro. de algo que no hiciste bien, a lo mejor no fui suficientemente bueno para esto y eso te genera culpa y eso se está gestado con resentimiento y eso se vuelve como un ingrediente como complejo, pero que pues, es donde hay que trabajar. Pues sí, sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo trato de abordar mi vida y mi experiencia, ¿no? Creo que es la mejor forma de poder dar un ejemplo. Claro. Por ejemplo, imagínate tú la cantidad de culpa que puedo tener o que pude tener yo en algún momento de haber abandonado a mis hijas. Yo estoy seguro que el amor más puro que puedo sentir en mi vida hoy en día es el amor que siento por mis hijas. Y yo las amo con todo mi corazón y las he amado siempre. Pero en algún momento de mi vida, por X, Y o Z, digamos que decidí, aunque no de una manera consciente, o fue algo que en su momento me superó y que no pude manejar, pues abandonarlas. Y en circunstancias pues bastante peculiares o complejas o desagradables, ¿no? Para ellas y para mí. Eso a mí me generó una culpa tremenda, tremenda, que pues cargué durante muchos años de mi vida. Entonces, el hecho de no poder hacer las cosas que en realidad quieres hacer o que tu ser, tu esencia, tu espíritu, tu yo superior o como le quieras llamar, esa conciencia de uno mismo, te impulsa a hacer y no poder hacerlas y hacer cosas al revés, pues eso te genera una culpa tremenda, un resentimiento contigo mismo tremendo que no te deja estar en paz. Entonces, por eso empecé diciendo que el resentimiento o la culpa son la mayor oportunidad que tienes para crecer. O sea, la persona que le ande huyendo a los resentimientos y a la culpa, pues está perdiendo una gran oportunidad que tiene para crecer. Para Y crecer como todos persona. tenemos algo de resentimiento y de culpa en nuestra vida, o Obviamente. sea, quisiéramos que eso no existiera, pero ahí está, ¿no? Y también negarlo, pues es no trabajarlo. Claro, ¿Tú, obviamente. tú ya te perdonaste? ¿Tú ya, Yo sí? ya. Yo ya no me juzgo a mí mismo. Y mira, ha sido un proceso muy largo. O sea, no te voy a decir que lo hago todo el tiempo. Hay veces que todavía me cacho juzgándome, que todavía me cacho juzgando a los demás, que todavía me pierdo en los pensamientos. Pero me parece que he ido avanzando en el proceso, ¿no? ¿Qué pensamientos aparecen que te das cuenta que te estás juzgando o que estás perdido en tus pensamientos? No, pues cuando estoy criticando a los demás. Yo, a mí ya, pues, todavía de repente me critico, pero cuando tengo pensamientos repetitivos, cuando empiezo a tener varios pensamientos durante un periodo de tiempo, en algunas horas en el que estoy cayendo en el mismo pensamiento, hey, esto se está haciendo obsesión, ¿qué está pasando, no? Cuando critico, cuando estoy criticando las acciones de otro. Es sencillo. Juzgando. Claro, juzgando. Pero eso me preguntaste, ¿no? Sí, Si no usara la palabra juicio, cuando estoy criticando lo que otro hizo, cuando no me está gustando lo que el otro hizo y empiezo a criticarlo, entonces es cuando me cacho juzgando, ¿no? Y el peor juez que hay es el juez con uno mismo. Y eso es a lo que íbamos hace rato. Todo esto tiene que ver con el perdón, porque al final el momento de soltar el resentimiento, el juicio o la culpa es a través del perdón. Y el perdón, pues, es para uno mismo. Cuando uno decide perdonar a alguien más con el que está resentido, en realidad no le estás haciendo el favor a la otra persona. O sea, el perdón es para ti porque la culpa, el resentimiento, el juicio, pues esos son acá adentro. Tú estás juzgando al otro, pero el que no estás en paz eres tú. A lo mejor el otro ni siquiera sabe que estás resentido con él. A eso iba,
que creo que es un trabajo de conciencia muy importante. Siempre que estás juzgando, o somos muy juzgones. O sea, la verdad, Es un papel del ego y de la mente. Es parte de la vida y Claro. es parte del desarrollo y es parte de la conciencia, ¿no? Entonces no lo puedes negar. No. ¿Qué pasa cuando estás como haciendo conscientes estos procesos? Yo me pregunto siempre ahora, ¿no? ¿Qué me está espejeando o qué me está regalando este juicio que estoy haciendo allá de mí, de mi interior, de mi persona, o qué me está moviendo? Y me enojo, y cuando me enojo mucho o hay mucha carga en mí, ahí es cuando más, o sea, ahora me doy cuenta y me detengo y digo, ¿qué hay de mí ahí en ese juicio? ¿O qué parte mía estoy proyectando justamente en ese juicio hacia el otro, ¿sabes? Y es que en realidad somos una proyección del otro. O sea, el otro te sirve para ver tu propio monstruo, tu propio juicio, tu propia culpa, tu propio resentimiento. Es que en realidad el otro no existe. Sí, el otro no existe. O sea, esto es un espejo, completamente un espejo de ti nada más. O sea, en mi realidad, tú no eres tú eres yo. Y en tu realidad yo no soy yo soy tú, ¿me entiendes? O sea, esto es un espejo. Entonces, cuando yo entiendo lo que tú me quieres decir, porque yo también lo veo a veces, ¿qué es lo que me está queriendo espejear? Todo, precisamente todo. O sea, no hay nada que esté acá afuera que no te pueda espejear algo. Todo el tiempo te está espejeando todo. Lo que pasa es que no somos conscientes y no lo vemos más que por fracciones, por momentos a veces. Por eso cuando dices, ay, me rodeo de puro tóxico, pues que tu toxicidad está ahí. Claro, ¿no? O sea, claro, es lo que estás viendo. Entonces te toca a ti sanar o hacer consciente tu propia toxicidad o tus propios monstruos internos que ponerlos en el otro. No es mi culpa, fue la de él, ¿no? O la de ella. Pero eso es paradójico. Mira, la verdad es una gran paradoja. O sea, cada quien tiene su verdad. Claro, la contradicción es una gran verdad. O sea, lo que se contradice es lo que realmente puede ser. Porque estamos en el mundo de los opuestos, en el mundo de la relatividad, en el mundo de las formas. En el mundo de la dualidad. La causa y el efecto. Lo mismo, la dualidad de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, se complementan todo. Entonces, llegas en un momento a la que la contradicción, pues es la mayor. Yo lo estaba meditando sobre eso y reflexionando y llegué. No sabía cómo explicarlo, pero la contradicción es la mayor dicción. La adicción, digamos que es, bueno, al otro día hablamos de las adicciones. La adicción es la no dicción, el no poder expresar. Eso es lo que las palabras, etimológicamente, lo que dice el significado de las palabras. O sea, el adicto es una persona que no tiene la capacidad de expresar. Exacto. Claro, pues se lo come todo. Exacto. Y se cambia sus emociones. Y evade. Entonces, hablábamos de lo paradójico que era, tú te sientes rodeado de gente tóxica y tú ves a la gente tóxica. Sin embargo, es porque tú te sientes tóxico. Cuando tú te dejas de sentir tóxico, esa misma gente que estaba tóxica ahí enfrente de ti, deja de ser tóxica y pues la empiezas a ver sana también. Pero por eso te digo que todo no tiene que ver contigo y que todo es un reflejo de acá. Lo de acá no importa, puede ser tóxico o no. Todo depende de cómo lo percibas tú, según lo que tú traigas y que estés proyectando allá afuera, ¿me entiendes? Uh-huh. Si yo traigo toxicidad y lo voy a ver tóxico, pero este mismo cuate como es, uh-huh, si yo ya no tengo esa toxicidad, yo ya lo voy a ver sano, ¿me entiendes? Y puede ser un hijo de su madre y matar, y no, yo no sé. Pero ya es como tú percibes lo que estás reflejando de ti mismo, güey. Y tiene que ver con una proyección de el resentimiento que tienes o el amor que tienes como contigo, ¿no? Claro. Y si tú tienes como esta parte muy resentida, el afuera va a ser muy resentido. ¿Cómo ha sido tu proceso? O sea, me dices, yo ya me perdoné, claro, y ya liberé el resentimiento, pero mucho tiempo viviste con mucho resentimiento. No. Y mira, te voy a decir ¿Cómo se vive la vida? No, pues, te voy a decir qué es lo que pasa. La vida en sí y la existencia es un proceso. Todo es un proceso. Uh-huh. O sea, hay veces que el proceso se acelera va más rápido, hay veces que el proceso va más lento, pero es un proceso que ahí va caminando y que en realidad nunca se estanca ni se para, aunque parezca que sí. Uh-huh. Entonces,
Yo, el resentimiento, la culpa, el sufrimiento, la vergüenza, el arrepentimiento, el juicio contra mí mismo y el juicio con los demás y todo eso con los demás también, eh, pues lo viví mucho tiempo y mucho tiempo, fue todo el tiempo que, pues que estuve enganchado en las drogas, ¿no? Ahorita pues digo, ahí voy, ¿no? Yo todavía no canto victoria porque sé que esto es un proceso para el resto de mi vida, pero el día de hoy yo me siento sano. O sea, sé que todavía estoy en la tablita, que hace poquitos meses que estoy pues limpio, pero yo me siento bien, yo estoy bien. Entonces, esto ha sido un proceso. Y si yo el día de hoy siento que lo he trascendido, que lo he logrado, que he dejado de juzgarme, que ya no me siento resentido conmigo mismo, que ya solté la culpa, ha sido a través de dos cosas. Y te voy a decir cuáles son. La intención y la voluntad. Esas dos cosas. Esas dos. Y las ganas. Y las ganas. El moverte hacia donde quieres ir. Pareciera que, y a lo mejor fue así que por diferentes etapas de mi vida, como que no quería, no tenía tanta intención, o no tenía tanta voluntad, o no tenía tantas ganas de moverme hacia donde quería ir, que era la sanación. Pero es lo que te digo, es la paradoja. Intuitivamente yo sabía que me tenía que quedar ahí más tiempo. Y yo por eso te lo decía muchas veces, estoy en mi proceso, denme chance. No, es que ya tienes que cambiar porque te vas a morir. Que no, no, denme chance. No, es que cuánto más chance. Bueno, no lo sé. No lo sé. Solo sé que ahorita es que ya te estás pasando. Bueno, yo no sé si me estaba pasando o no me estaba pasando. Pero yo la experiencia la viví dejándome ir, ¿me entiendes? Y si no me morí, pues no me morí, pero no me tenía que morir, pero... Y ahora entiendo que la vida es eso, es fluir, es soltar, es dejar ir, es fluir con lo que es, soltar, rendirte, ¿me entiendes? Eso es realmente el chiste de la vida. El chiste de la vida sana, porque puedes elegir. Bueno, es que es paradójico, pero yo te diría que si yo no hubiera llevado la vida insana que llevé, no podría tener ahora la vida sana que tengo. Se complementó. Si yo hubiera buscado esa sanidad desde hace muchos años, a lo mejor no hubiera llegado nunca a la sanidad esa, ¿me entiendes? Bueno, porque justamente estamos hablando aquí ya de temas más espirituales, de caminos del alma, ¿me entiendes? O Claro, sea, ahí se mete esta parte en la que, ¿a qué vino tu alma a esta encarnación? Y ya ahí ya puedes entender que esos procesos son perfectos y que sueltas todo en el momento que lo tienes que soltar, sí te corresponde. claro. Hay gente a la que no le corresponde. Mira, el otro día tiene que ver mucho con esto. El otro día me mandaste un video por WhatsApp, de los primeros que me mandaste ahora que salí apenas de la clínica, de una chava que está en Valle de Bravo y que habla del sufrimiento. Y releí también hace poquillo el libro de Siddhartha. Turga Steph, Ok. te mandé Una chava joven. No la conocía yo, pero me llamó mucho la atención porque justamente ese día había escrito unas cosas acerca del sufrimiento. Y y tiene que ver con esto que estamos hablando de los procesos espirituales profundos del alma, ¿no? Releí el libro de Siddhartha también hace poquito, y en la parte del principio habla mucho de cómo el sufrimiento, de qué papel jugó el sufrimiento en Buda para que llegara a la iluminación. Entonces, tiene que ver con lo que te decía, porque el sufrimiento pues va asociado con el resentimiento, con la culpa, con la vergüenza, con el arrepentimiento, con el juicio hacia uno mismo. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, que es ya como verlo de un punto de vista como afuera de la experiencia, como un espectador observador, el sufrimiento es necesario también para el crecimiento. Digo, no sé hasta qué punto cada quien tiene su propio fondo de sufrimiento. Yo no quiero decir que alguien tiene que tener una adicción a las drogas durante 30 años como la tuve yo para llegar a su fondo de sufrimiento. Ese fue mío, ¿no? A lo mejor fui medio tonto porque fue mucho tiempo, pero a lo que voy es que a lo mejor otra persona ni siquiera tiene que usar las drogas, o sea, sufren con otras cosas, con otro tipo de adicciones, o con carencias, o con abandonos, o con las heridas del alma que tú quieras, ¿no? Con la traición, con lo que cada quien le toque. Pero sí tiene que haber cierto sufrimiento. Es que el sufrimiento es el camino de la evolución. Claro. Y en el sufrimiento está el resentimiento y está la culpa. Está la culpa. Y cuando dejemos de castigar, o sea, o a lo mejor como de tener este juicio de que sufrir es malo, tienes una oportunidad de crecer, que era lo que tú estabas poniendo al principio claro. del programa, porque efectivamente,
O sea, si tú tomas, o sea, yo hoy justo platicaba ayer con una persona y le dije, a lo mejor tú no entiendes mi proceso, pero lo que yo soy hoy, sí, claro. Es que nadie entiende el proceso del otro. No, porque es individual. Claro. Pero es que no estoy de acuerdo contigo. Le dije, no me importa si estás de acuerdo o no. Es mi proceso. Y mi experiencia me ha llevado a estar sentada aquí hoy y a decir, esto no lo voy a hacer de esta manera, porque no me ha funcionado. Y si a lo mejor lo vuelvo a hacer de la manera que sé que no funciona y es parte de mi aprendizaje, pero hoy elijo no ir para atrás, claro, porque ya aprendí lo que no debo de hacer y es honrar ese sufrimiento, hacerlo distinto, hoy, porque puedo. Entonces le dije, no me entiendas, solamente respeta lo que yo necesito en mi vida, en mis proyectos y en mis cosas. Y ya, ¿no? O sea, porque eso es tan individual y nadie te lo va a entender. Claro, claro. Cada quien tiene que dilucidar su propia sanación, su propia curación, su propio crecimiento. Mira, yo te puedo decir que en mi punto de vista, bueno, es porque ha sido así en mi experiencia, yo creo que entre más fondo llegues en el pozo, más alto vas a llegar cuando salgas del pozo. Eso es lo que mi experiencia a mí me enseñó. Pero bueno, eso es nada más mi punto de vista, ¿no? Porque yo sí llegué hasta abajo, digamos, bastante abajito, ¿no? Y ahora pues digo, pues me siento muy bien y por eso digo, si no hubiera vivido lo que viví, a lo mejor no me sentiría tan bien. Pero bueno, esa es mi percepción y mi realidad derivado de mi experiencia, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que carga con mucho resentimiento para poder mejorar su vida? ¿O qué le podemos decir a alguien que está muy enojada con una persona que la traicionó, le robó, o a un papá que lo abandonó? Porque estamos hablando de todo ese proceso, pero ¿qué le podemos decir a alguien para que suelte eso? ¿No? Es fácil. Tiene que tener la intención de... Tiene que tener la intención de perdonar, tiene que tener la intención de soltar el resentimiento, tiene que tener la intención de agradecer, tiene que tener la intención de crecer, tiene que tener la intención de trascender, tiene que tener de crecer, de avanzar. ¿Qué intención es importante aquí también? Poderte contar la historia desde un lugar diferente para que no seas la víctima. Ese es el cambio de perspectiva que hay cuando te perdonas a ti mismo. O sea, ¿qué pasa si en lugar de ver a un papá que te abandonó, ves a un papá que no estaba listo para hacerse cargo de ti y poderlo ver con una compasión distinta? A lo mejor no es fácil. Pero... ¿Qué pasa si lo ves como en vez de que lo ves desde el punto de vista que gracias a que te abandonó, ahora puedes estar acá? Sí. O sea, es el cambio de perspectiva, ¿me entiendes? Es la gratitud, es Exacto. La fuerza de la gratitud. Claro. Pero solamente puedes ver, tienes toda la razón, solamente puedes ver eso cuando tienes la intención de no querer estar ya ahí en el punto. Claro. Las víctimas tienen muchísimas ganancias, ¿sabes? Desde la posición victimal se tiene mucha ganancia. Y hacerte responsable del otro lado también tiene mucha ganancia, claro, pero hay que querer dar la vuelta. Es el complemento del que te hablaba hace rato. Mira, yo, como te decía hace rato y tiene que ver con lo que estamos hablando, todo en la vida es un proceso. Tener la intención es dar el primer paso en el caminito o empezar a hacer que el proceso empiece a girar. Yo para mí, soltar el resentimiento, la culpa, el juicio conmigo mismo, fue un trabajo de años. O sea, desde que yo empecé a querer cambiar mi vida, pasaron 13 años para que yo ahora pueda decir que siento que está cambiando. Hubo algunos lapsos ahí entre ese tiempo en los que pues me sentí bien también, pero bueno, pues, por X, Y, Z motivos, pues volví a recaer, que en mi problema que fueron las adicciones. Pero yo creo que cuando tienes la intención empiezas a echar a andar el proceso de perdón, el proceso de soltar el resentimiento, el proceso de empezar a agradecer. Entonces, no va a ser inmediato que puedas soltar la culpa, perdonarte a ti mismo, dejar de resentirte a ti y a los demás. Pero cuando tienes la intención cuando tienes la voluntad de hacerlo, empiezas a girar la maquinita que lo va a lograr y tienes que empezar a trabajar en eso de una manera consciente. Por ejemplo, a mí nadie me enseñó cómo tenía yo que perdonar. Yo fui aprendiendo a perdonar
Lo hice de varias maneras. Cuando yo entré a Alcohólicos Anónimos. Y perdonas varias veces un solo acontecimiento. Claro, ¿no? claro, muchas veces. O sea, veces. puedes perdonar y de repente vuelve a aparecer esta emoción y hay que volverlo a soltar. Hay que volverlo a soltar. Sí. Cuando yo entré a Alcohólicos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos me dijeron, por la boca te enfermaste y por la boca te vas a curar. Y yo les entendí que tenía que hablar, ¿me entiendes? Entonces yo, cuando empecé a querer sanar esas cosas, la culpa, el resentimiento, yo empecé a hablar de eso, a decir, a lo mejor no a decírselo con quien estás resentido, o sí tal vez, pero sí hablarlo como se maneja en Alcohólicos Anónimos, en una tribuna, ¿no? En un apadrinamiento, comentarlo con los demás, y eso te empieza a liberar esa energía que traes cargando de culpa o de resentimiento. Después, pues yo dije, bueno, ok, como que va, pero necesito más. ¿Cómo le hago? Empecé a hacer ejercicios mentales. Con la persona que yo estaba resentida, yo cerraba los ojos y me imaginaba la cara de esta persona y la veía y le empezaba a decir que lo perdonaba, que la perdonaba, que no había problema, que no podía entender bien por qué había hecho las cosas, pero que sabía que no me hacía bien tener ese sentimiento dentro de mí. Y así empecé a hacerlo, ¿no? Al llegar al punto en el que empecé en oración consciente, pidiéndole a Dios por esa persona, que es muy difícil hacer eso, porque cuando estás resentido con alguien, lo que menos... Pero yo me di cuenta que eso era poderosísimo. Poderosísimo. Cuando es un gesto de humildad tremendo ese. La humildad pues es algo también grandioso que tienes que utilizar para el crecimiento. Pero cuando tú estás resentido con alguien y tienes la humildad y la bondad y la intención y la disposición de pedir por esa persona, eso hace... O desear que le vaya bien. Desear que le vaya bien, porque claro. Porque eso es realmente el amor. Exacto. O sea, el amor radica en yo te deseo que te vaya bien, no importa bajo qué circunstancias, ¿sabes? Y eso es la bendición también, ¿no? Claro, es enviar bendiciones. Habrá maldiciones, pero tú regresas bendiciones. Claro. Y esto es un círculo virtuoso, ¿no? Y ahí es también como puedes cambiar tu energía. Claro. Entonces, pues fue otra de las cosas que yo empecé a hacer, que fue empezar a pedir o a desear a otro amor, paz, felicidad, abundancia, autorrealización, o sea, cosas, lo que yo quisiera para mí, también lo quiero para ti. Y eso hace que puedas perdonar más rápido, pero no es de un día para otro, ¿eh? O sea, no, yo te digo que eso yo lo hice durante muchos días, durante muchos años de mi vida. No a lo mejor todos los días con la misma persona, pero sí cuando sentía las ganas y la necesidad, pues tenía que hacer esas cosas. Y esas cosas a mí nadie me las enseñó. Esas cosas yo solito tuve que irlas pensando y tuve que ir viendo cómo iba a hacerle para poder dejar de resentir a las demás personas. Y fueron cositas que al final me llevaron a eso que te digo que puedo tener ahora, que es pues... Yo ya, ¿cómo te lo diré? Aunque no sé, pues si se vaya a oír medio raro, pero si a mí me preguntan cuál ha sido la bendición más grande que yo he tenido en mi vida, yo te voy a decir que ha sido la adicción a las drogas. Esa es la bendición más grande que yo he tenido en mi vida. Entonces, eso es el no juicio completo de lo que hice, ¿me entiendes? Yo ya soy libre en ese sentido, yo ya no lo juzgo más. Y me doy cuenta que ya cuando no juzgo eso, pues ya tampoco juzgo a los demás. Sí, de repente, porque no te vuelves Santo Tomás de Aquino, yo no sé, o Buda, pues no, ¿va? Sigues aquí en la dualidad, en la vida, en el mundo físico, y pues sigues teniendo emociones, obviamente. Pero las emociones ya no van de un pico tremendo o una bajada tan tremenda, o sea, ya son emociones que hacen así, y ahí van, más o menos, ¿no? Estás más equilibrado. Entonces, pues sí ha sido todo un proceso, pero ha sido mucho de intención y de voluntad. Y bueno, pues al final yo creo que el que persevera alcanza, el que busca encuentra y el que quiere llegar, pues llega, ¿no? Y bueno. Esto que decías tú, yo lo entiendo perfecto, pero pues yo estoy muy metida como en estudiar el alma y la energía y todo esto. Claro que tu mayor bendición y tu gran maestro de vida son las adicciones. En tu caso, en el mío será otro, pero realmente ahí es cuando tú puedes dar la vuelta porque dejas de ponerle esa carga negativa a las cosas y puedes agradecer hoy estar sentado aquí con vida, con ganas de estar con tus hijas, con ganas de vivir, con ganas de empezar a construir. Uno nunca sabe cómo. A mí todo el mundo me dice, es que a ti todo se te hace muy fácil. No,
No, o sea, que soy una persona que lucha, que busca, que crea, que se mueve, sí, también. Pero hay días en los que me levanto y no sé por dónde. Y que a veces también tengo como el panorama, a veces de por dónde será, cómo hago esto. Y poco a poco vas construyendo. O sea, a nadie se le da un manual de cómo vivir y de No, cómo crear y de cómo hacer una vida, ¿me entiendes? claro. Entonces, cuando quitas eso y le das una gratitud a este proceso y lo honras, claro que tu energía cambia. Es lo mismo que pasa con los papás, con los hijos, con todas las personas. Entonces, hoy agradezco que gracias a ti estoy aquí y soy una mejor persona. Todo el dolor, todo el dolor y todo el Exactamente. sufrimiento te hacen ser mejores personas, Claro. no a todos. Hay Mira, personas en algún momento creo que a todos les llega su hora. Si no es en esta vida, va a ser en otra, en ¿no? otra. Claro. Pero hay gente que no lo puede ver, o hay No. personas que no pueden ver en este momento quizá eso. Claro. Bueno, yo estuve mucho tiempo sin verlo, y así, y rebotando. Mira, esto que dices tú, yo lo veo de la siguiente manera. No es lo mismo mirar las cosas que ver a través de ellas. Y y en tu pasado es así. Cuando tú miras tu pasado y no puedes ver a través de él, ver a través de él es atravesarlo, trascenderlo, que lo veas y siga la vista para allá después del... Cuando tú estás atorado con tu pasado, choca y rebota. Eso es mirarlo nada más. Cuando puedes ver a través de él es cuando ves la experiencia completa sin juzgarla. Y ese es cuando viene el agradecimiento, ¿no? Entonces, pues es complejo entender todo esto. Y yo mucho tiempo estuve ahí y no lo podía ver. Digo, pues ahora estoy en el proceso ahí más o menos de darme cuenta de algunas cositas de mi vida, ¿no? Que todo esto, o sea, empezamos como hablando del resentimiento que lleva todos estos puntos que tocamos hoy. Todo esto tiene que ver con un punto, es hacerte consciente cada día y expandir tu conciencia constantemente. Como tu herramienta, tu sufrimiento, tus experiencias, tus emociones y lo que ves en los otros. Claro. Los otros son tus Reflejo. mejores maestros. Tus aprendizajes los eliges espiritualmente antes de llegar. Entonces, ¿para qué elegí a este papá? ¿Para qué elegí a esta mamá? ¿Para qué elegí esta adicción? Entonces, claro que sí, es un maestro de vida esto en tu vida. Y pues ojalá que esta pequeña semillita que quisimos sembrar hoy, pues entre en alguna persona que a lo mejor no entiende de pronto como ciertos procesos. Hay días que no va a entender nada y habrá días que tenga mayor claridad, ¿no? Claro, yo creo que todo, como te dije, es un proceso y que pues ahí vamos. Yo creo que si hay intención y hay ganas y disposición de hacer algo, eso va a ir abriendo las puertas, va a ir como limpiando el caminito y te va a ir enseñando por dónde tienes que ir yendo, pero sí hay que tener esas ganas de... Esa disposición, a mí me preguntaba una persona, ¿tú crees que cualquier persona puede cambiar? Sí, mientras quiera. Claro, claro. Esa es la clave. Y ese es uno de los grandes problemas con las adicciones que hay, porque desgraciadamente a un adicto no se le puede ayudar mientras no quiera. No hay nada que hacer, dejarlo, que se muera, si eso es lo que quiere, o sea, desgraciadamente. Pero bueno, pues cuando quiere, ya está en posición de empezar al proceso de cambio, ¿no? Claro. Pues te agradezco mucho que hayas venido a esta plática hoy con nosotros, hermano, y pues ya seguiremos aquí viendo qué más temas podemos Órale. compartir, ¿no? Ahí te voy platicando a ver cómo va. Sí, me vas Cómo contando cómo va la experiencia de vida. cómo va la experiencia de vida, todo lo que estás leyendo y escribiendo. Sí, ahí vamos. Y pues nos vemos la próxima emisión. Suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus comentarios y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Adiós.